Muy bien, en esta oportunidad vamos a estudiar lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, porque es una persona, y vamos a ver 3 puntos que destaca. Principalmente vamos a ver que tiene que ver con que posee atributos esenciales de una persona, actúa como una persona y se lo puede tratar como una persona. Así que va a pasar al primer texto, al primer punto también, que dice posee atributos de una persona. Busquemos primero los Corintios capítulo 12 versos 11, que lo estoy plasmando aquí en pantalla, y dice que tiene voluntad. Un aire, una fuerza, un viento, no puede tener voluntad. Pero sin embargo acá el apóstol Pablo plasma esto a los Corintios diciendo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como ¿qué? Como Él quiere. Punto número 1, tiene voluntad. Otro punto más, tiene inteligencia. Hechos de los Apóstoles 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y comienza el apóstol Santiago, que tomó la palabra en ese momento en el contexto, a mostrar cuáles eran las cosas que estaban charlando. Nótese que Santiago dice el Espíritu Santo y a nosotros, tratándolo como una persona. Primero los Corintios 2, 11, 12 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Así que para poder conocer y también para tener un parecer hay que tener inteligencia, ser una persona. También vamos a ver que el Espíritu Santo tiene sentimientos. Dice aquí en Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Nótese aquí que muestra, dice, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor ¿de quién? Del Espíritu. Y justamente aquí menciona las 3 personas de la deidad. Así que también tiene sentimientos y emociones. El Espíritu Santo es una persona. Vamos a ver el segundo punto, que tiene que ver que actúa como una persona. Tiene atributos de una persona y también actúa como tal. Juan capítulo 14 versículos 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Así que vamos a ver aquí que el Espíritu Santo enseña, pero no solamente enseña, sino también testifica. Por favor busquen también Lucas 12:12 con respecto a lo que enseña, pero también en testificar dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Esto está en Juan capítulo 15 versículos 26. También tenemos que testifica en Romanos 8:26 que dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Él pide por nosotros, intercede por nosotros. De hecho, testifica nuestros espíritus. También vamos a ver en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 11, que el Espíritu Santo les hizo escudriñar. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Dios que estaba en ellos, el cual anunciaba, o sea, testifica de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, que los apóstoles, no solamente los apóstoles, justamente acá Pedro está citando sobre los profetas, anunciados por el Espíritu Santo que estaba en ellos, dice acá, que Él les mostraba los sufrimientos que iba a tener Cristo, por los cuales los profetas pudieron hablar acerca del futuro y el cumplimiento de esto. Juan capítulo 16 versículos 8 nos dice, y cuando Él venga, nótese que aquí dice, Jesús lo trata como Él, como también el apóstol Pedro en el primer versículo que hemos visto. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Juan 16:8. Entonces Él convence
una persona convence. No puede convencerte el aire, no puede convencerte el viento, la lluvia, no puede convencerte el fuego, etcétera. También vamos a ver que guía y oye, ¿sí? Así que vemos Juan capítulo 16 versos 13, unos versículos más adelante, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. O sea, Él puede hablar por su propia cuenta, pero Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Ahora, Hechos 8:29 muestra también que el Espíritu Santo habla y llama, o escoge, por decirlo así. Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Hechos 13:2, mientras tanto, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Note aquí, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Está hablando como una persona. Vamos a ver Hechos 20:28. Por tanto, miren ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hechos de los Apóstoles 20:28. Así que vemos aquí que el Espíritu Santo también designa puestos de autoridad en la iglesia. Vamos a ver también que envía. ¿Cómo lo hizo? Con Isaías. Vamos a ver Isaías 48:16. Dice aquí: acérquense a mí y oigan esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Este texto, como cumplimiento, Jesucristo en su ministerio lo leyó en una sinagoga y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos que dice que me envió Jehová el Señor, ¿y quién más? Y su Espíritu, ¿sí? De manera que aquí aparecen las tres personas, por decirlo así, hablando en su cumplimiento profético. Vamos a ver que también envía en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, versículos 4. Allí dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces, ¿por quiénes fueron enviados? Bueno, fueron enviados no por el aire, no por la electricidad, no por algo impersonal, sino por alguien que es una persona que los envía. Vamos también a otros pasajes bíblicos más aclaratorios. Vamos a ver que Él concede dones a la iglesia. Dice primero los Corintios 12:7 al 11: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones, sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como qué, como Él quiere. Así que nuevamente vemos que tiene voluntad, pero en este punto estamos viendo que Él reparte los dones. Ahora quiero aclarar un poquito aquí. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2 vemos el derramamiento del Espíritu Santo concediendo dones, pero es el mismo Espíritu, lo individualiza como uno solo, pero repartiéndose, llenando con su potencia a las demás personas que aparecen ahí, que eran 120 discípulos que estaban reunidos bajo oración. Así que cuando cumple su función el Espíritu Santo en esta operación, aparece como llama de fuego, etcétera, etcétera, repartiendo a cada uno como Él quiere, dice justamente el apóstol Pablo, cuando ya se forma la iglesia, ¿verdad? También lo hace. Prohíbe e intercede. Hechos de los Apóstoles 16, 6 y 7 dice: y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Betania, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Así que aquí vemos que el Espíritu Santo también tiene voluntad de prohibición. Él prohíbe, no quiere en esta oportunidad que ellos prediquen en esa zona, así que tampoco
quiso que lo hicieran cuando llegaron a Misia, fueron a Bitinia, y tampoco quiso el Espíritu Santo. Así que tuvieron que tomar otra ruta hacia Troas. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene voluntad también, y Él, cuando no quiere, Él lo demuestra como persona. Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nótese acá este punto interesante: gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que también Él intercede por nosotros en nuestro espíritu. Se lo puede tratar como una persona. Este es el tercer punto: se lo trata como una persona. Y para tratar a una persona se le puede tener que, por ejemplo, mentir. Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículos 3: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Así que, ¿a quién mintió Ananías? ¿Al aire? ¿Al viento? ¿A la electricidad? ¿A una fuerza activa? No, sino que mintió a la persona del Espíritu Santo. Vamos a ver también que se lo puede tentar. En el mismo acontecimiento, en el capítulo 5, versículos 9, dice: y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. No solamente se puede hacer eso, sino también se lo puede resistir, como diciendo: no. Duros de cerviz, Hechos de los Apóstoles 7:51, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Peleó contra ellos. Él mismo peleó contra ellos. Interesante, ¿no? Nuevamente lo muestra como persona, lo individualiza, más allá de aplicarle emociones, pero de una manera que estamos notando muchos versículos bíblicos al respecto. También se lo puede ultrajar y blasfemar. Aquí ya no tiene que haber ni la menor duda de que es una persona, porque no se lo puede ultrajar y blasfemar al viento, a la silla, a la electricidad, a lo que ustedes quieran. No se puede a alguien impersonal blasfemar, no se lo puede hacer. Así que vamos a ver Hebreos capítulo 10 versículos 29 en cuanto a ultrajar. Dice: ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta? ¿A quién? Al Espíritu de gracia. Y blasfemia también se lo puede blasfemar. Mateo 12:31. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Mas qué? ¿Mas la blasfemia contra la fuerza activa? No. Aquí dice: la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Nótese que Jesús, unos versículos antes, cuando habla esto, nos da a entender que Él es una persona. Dice: si ustedes pueden blasfemar contra el Hijo del Hombre, pero no contra el Santo Espíritu, ¿no? O sea, Él mismo y nosotros en nuestro vocabulario podemos blasfemar, hablar mal. ¿Cómo lo podemos decir? Podemos decir algo en contra de alguien, de una persona. La blasfemia se aplica a una persona. Así que no solamente aparece en este texto, también les sugiero que busquen Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, donde Jesús mismo también lo trata como una persona, porque manda decir: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, el Padre es una persona, el Hijo es una persona, y también bautícenlo en el nombre del poder que proviene de mí y de mi Padre. O sea, no tiene un sentido. Aparte dice en el nombre, entonces en singular, pero habla de tres personas, nuevamente mostrando la deidad